Bueno, muchachos, la clase pasada estamos viendo un poco de lo que viene siendo un poco de mecánica y eso, el tema de mecánica. Y, espera a ver si me escribe alguien algo. 8 horas. Bien. Y estamos viendo un poco definiciones y eso, cuestiones las más básicas, ¿no? Partiendo de las definiciones de masa, tiempo, etcétera. Bueno, para no recordarle lo mismo, pues básicamente habíamos hecho algunos ejercicios sobre eh, diagrama de cuerpo libre. Sí, espere, porque claro, no me olvidadito yo. Sí, diagrama de cuerpo libre, eso. Ah, esto no es. Ah, ya está. Un poquito, sí, ejercicios de diagrama de cuerpo libre. em, bueno, esto de acá, tipos de variable, que hay tres tipos de variable, vuelvo y le recuerdo, ahí está la variable independiente, la dependiente y la variable controlada. La independiente, como su palabra lo indica, es aquella que no va a depender de nada, es decir, que vamos a estar modificando o variando. Y siempre la van a encontrar así en los enunciados. Es decir, acá por ejemplo dice solo se modifica la masa. ¿Qué significa? Como dice que se modifica la masa, pues esa va a ser la variable independiente. La variable dependiente es, como su palabra lo indica, la que va a depender de estar variando la masa en este sentido, ¿no? Me están escribiendo por ahí. Eh, que en este caso es la que se mide, es experimentalmente hablando. Entonces ustedes la van a encontrar como se registra o se mide o qué sé yo, de ese tipo de palabra, ¿no? Se mide o se registra. Cuando ustedes vean eso en los enunciados de las preguntas de tipo PAES, ahí ustedes inmediatamente, esa es la variable dependiente. Por, están escribiendo. Por otro lado, hay otro tipo de variable que es la variable controlada. Y como su palabra lo indica, es la que uno tiene bajo control cuando está haciendo todos los experimentos. Es decir, es una variable que siempre va a permanecer constante o que experimentalmente hablando se pretende sí, se pretende que se mantenga constante para poder analizar de esta manera las otras dos variables que son la dependiente y la independiente, ¿no? En este caso, en este enunciado, veíamos que era la rapidez inicial, que era BI, y pues experimentalmente se intenta en el laboratorio o en donde se esté, que esa velocidad se mantenga para así poder tomar las medidas de la variable dependiente y así seguir variando la variable independiente. Entonces, ojo con esto, que es bastante importante y bueno, si tienen bastante cuidado con eso, pueden ser puntitos sencillitos para sacarse en la paz. Em, y bueno, vamos a empezar entonces con fuerzas de roce, que las fuerzas de roce tienen que ver con todo este tipo de fuerzas de fricción. Entonces yo les decía, por ejemplo, cuando usted tiene dos superficies en contacto, como lo estoy indicando acá, esas dos superficies en contacto, digamos, no son planas como tal las superficies. Si ustedes la analizan de forma microscópica, eh, sí, de forma microscópica, aunque algunas no hay que hacerle tanto zoom, a grandes rasgos se alcanza a notar. Esas superficies en realidad no son planas planas, es decir, son así un poquito rugosas, corrugadas, no sé cómo ustedes lo llamen. Eh, y este tipo de superficie lo que hace es que cuando yo intente colocar en contacto dos de estas superficies, por ejemplo, quiero deslizar esta superficie, que digamos es una caja o cualquier otro objeto, hacia la derecha, la quiero deslizar hacia la derecha, pues esta superficie lo que va a hacer es que, como no es totalmente lisa, pues va a hacer que el movimiento pues se vea impedido, ¿no? Y entonces decimos que si el movimiento es hacia allá, digamos que yo estoy aplicando una fuerza F hacia la derecha, pues la fuerza de fricción hacia dónde va a ir, muchachos. En este caso, hacia dónde va a ir la fuerza de fricción, hacia la izquierda, ¿no? Y lo representamos con una F minúscula o mayúscula, depende. Bueno, a mí me gusta minúscula. F minúscula y con un subíndice R para indicar que es la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción. Y esta es no sale bien la R ahí. Y esta es la fuerza de fricción por contacto, ¿cierto? ¿Preguntas sobre eso o no? ¿Preguntas sobre la fuerza de fricción? No, no, muchachos. Parece que no, no. No sean tímidos, muchachos. Pregunten o comenten cualquier cosa. Bien, Neiry. Listo. Eh, ¿Qué pasa?
Digamos, cuando uno tiene un objeto, voy a correr esto un poquito para abajo para que no me estorbe. Cuando uno tiene un objeto, digamos, yo estoy intentando mover un objeto, por ejemplo, una caja. Entonces, este es el piso. Voy a hacer la caja en color azul. Aquí a la caja. Y yo la quiero empujar hacia la derecha, ¿no? Entonces, yo voy a aplicar una fuerza. La voy a colocar en negro. Voy a aplicar una fuerza aquí. Para intentar mover esa caja, ¿no? Deslizarla por esta superficie. Y bueno, aquí me hago yo. Miércoles. Por que yo no, que sea muy bueno dibujando. Ahí más o menos. Entonces, más o menos se ve que la caja supongamos que es grande, qué sé yo. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de cosas? Cuando la caja es muy grande, digamos, o bueno, cuando tiene mucha masa, no necesariamente grande, pero cuando tiene mucha masa, por más que yo le haga una fuerza, por más que yo le aplique una fuerza hacia la derecha, si yo le aplico una fuerza muy débil, ¿cierto? Muy, muy pequeña, o sea, una fuerza de magnitud básicamente cercana a cero, pues no voy a mover ese objeto, ¿cierto? Y se va a presentar entonces una especie de diagrama, que este diagrama estamos analizando la fuerza de fricción que está haciendo, digamos, esta superficie y esta fuerza tangencial, que básicamente en este sentido la fuerza tangencial quiere decir que pasa por un borde de una superficie, pero como, bueno, voy a hacerlo acá mejor. Cuando le hablen a ustedes de tangente es, por ejemplo, usted tiene una superficie circular y en un puntito pasa una línea, solo por un puntito. De eso toca la recta esta, la circunferencia. Pues a este punto de acá se le llama punto tangencial, ¿de acuerdo? Pero como acá no estamos hablando de una superficie así circular, sino una superficie plana, supongamos, pues la fuerza tangencial iría en esta dirección, no horizontal, porque es en dirección a la superficie. Entonces, a esta fuerza que le estoy aplicando acá le voy a llamar fuerza tangencial. Y le voy a colocar acá con color negro F I sub T para indicar que es tangencial. Y esa fuerza tangencial es esta de acá, la que está en el eje de las X o el eje de las abscisas, como quieran llamarle, del plano cartesiano, y en el eje vertical o eje de las órdenes o eje Y, pues tenemos la fuerza de fricción. Y cuando se analiza con diagrama cómo está relacionada esta fuerza tangencial con esta fuerza de fricción, pues si usted aplica una fuerza tangencial muy baja, si aplica una fuerza tangencial muy baja, pues esto no va a mover el objeto. Y esto se traduce a que así se va a mantener, es decir, la relación de la fuerza tangencial con la fuerza de fricción básicamente es la misma y por ende el objeto no se va a ver movido, ¿cierto? Pero va a llegar a un punto que usted al aumentar, a ir aumentando la fuerza constantemente, va a llegar a un punto de que esta caja comenzará a moverse, ¿no? Es decir, a ese punto, justo cuando sea ese quiebre de que la caja pase de estar quieta a moverse, a ese punto se le llama deslizamiento inminente. Inminente quiere decir que pues eh, prácticamente se va a dar el movimiento, ¿cierto? Es algo que se espera que se dé, eso significa inminente. ¿Qué pasa? A esta parte de acá se le dice que la fuerza de fricción en este caso tiene un coeficiente estático, es decir, tiene una fuerza de fricción estática. Entonces, esta región, digamos que es fricción estática. Ah, bueno, ahí se la coloca, no me he dado cuenta en la imagen, ¿cierto? Acá abajo. Y por otro lado, cuando sea este quiebre de que el objeto pase de estar en reposo a moverse, pues se le llama dinámica. Algunos le llaman dinámica, otros le llaman cinética, fricción cinética o dinámica. Y es esta parte de acá, justo después del punto este de quiebre o deslizamiento inminente. Y esos son los dos tipos de fricciones que hay. Ahora hay una serie de ecuaciones que se utilizan para poder resolver estos ejercicios y aplicarlos, digamos, a ingeniería, cuando usted esté trabajando por allá con estructuras, con vigas y usted necesite que las vigas, digamos, en cierta zona estén estáticas, entonces no se puede presentar un deslizamiento inminente, pero bueno, eso ya es más de nicho de los que vayan a estudiar carreras relacionadas a eso, ¿no? A esos temas. Pero para los demás,
Y para lo que nos interesa, cualitativamente hablando, esto es lo que significa. La fuerza de fricción estática es justo el punto donde, por más que yo le aplique una fuerza, este objeto va a permanecer en reposo. ¿De acuerdo? De acá el objeto permanece en reposo. Y se va a presentar un punto en el cual ya la fuerza va a ser mayor a la fuerza de fricción, tanto que se va a dar un quiebre en donde el objeto va a pasar de estar en reposo a moverse. Y es esta parte de acá. Y se dice que experimentalmente hablando, esta fuerza tangencial pues tiende a ser constante. Perdón, esta fuerza de fricción tiende a ser constante. Solo que acá le colocan así como onduladito porque es un aproximado, ¿no? Recordemos que en la vida cotidiana no está todo precisamente calculado, sino que hay margen de error. Y entonces en ese caso ya se habla de una fuerza de fricción cinética o dinámica. Preguntas sobre eso, muchachos. Esto la PAE se indica que se explique de forma cualitativa nomás. Es decir, podría acá intentar darles ecuaciones, pero ya eso es más de como carrera de ingeniería. Preguntas, muchachos. ¿Qué dicen? Todo bien, ¿no, Nayri? Listo. Sí, es más que todo cualitativo, pero es para que tengan ahí un poquito la noción. Ahora, ¿en dónde más se presentan este tipo de fuerzas de roce? Ya vimos que es cuando hay contacto de esta manera, un cuerpo deslizándose sobre otro, pero también lo hay en situaciones donde, por ejemplo, se deja caer una pelota desde un avión, ¿cierto? Bueno, imaginemos que se pueda, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Por lo general, uno se da cuenta que acá en este ambiente, ¿cierto? Hay aire, a pesar de que uno no tenga otra cosa, uno no dice, por ejemplo, uno coloca un vaso sobre la mesa, sin agua, sin nada, y uno no dice, ese vaso está vacío, porque en realidad no está vacío. Aunque coloquialmente hablando, la gente suele decir que está vacío, en realidad sí, físicamente hablando, sí está mal dicho porque está lleno de aire, ¿cierto? Entonces nosotros entendamos que estamos viviendo en un medio en el cual constantemente hay aire, ¿no? Entonces usted agarra, por ejemplo, una carpeta de ustedes, un cuaderno, una hoja, comienzan a hacerse así como especie de abanico y se darán cuenta que el aire está acá presente entre nosotros, ¿no? Eso es una noción clara sobre eso. Pero ¿qué pasa? El aire, como, como un objeto, por ejemplo, que esté cayendo, supongamos en caída libre, va a moverse de esta manera hacia abajo debido a la fuerza, al peso. Entonces, su diagrama de fuerza se vería de esta manera. A ver si me sale el diagrama. Ahí sí. Entonces, el peso, si está en caída libre, decimos que la fuerza que está actuando sobre él es primero el peso, ¿cierto? Y el peso va hacia abajo. Ahora, el aire va a producir una fuerza de fricción, una fuerza de rozamiento, que va a ser contraria al movimiento. Como se va a mover hacia abajo, pues contraria al movimiento sería hacia arriba. Y esas serían las fuerzas que estarían actuando sobre ese cuerpo, en este caso en caída libre que estamos suponiendo, ¿no? La fuerza de fricción y el peso que le vamos a llamar masa por gravedad, ¿cierto? Recordemos que acá estas dos variables están multiplicando, ¿no? Ahí hay un por en medio de ellas dos, solo que se sobreentiende que está ahí, ¿no? Implícitamente hablando. Y listo, este sería el diagrama de cuerpo libre de un objeto en el cual pues hay rozamiento, ¿no? Si le dicen, no, desprecie el aire o no considere el aire o no tome en cuenta el aire, entonces en este caso esto de acá no existiría, ¿cierto? Solo estaríamos hablando de que está actuando el peso, pero como en la vida real sí existe el aire, pues vamos a tener este diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ahora, yo les había dicho que la segunda ley de Newton, eh, vamos a colocar esto por acá un poquito abajo, yo les había dicho que la segunda ley de Newton era fuerza neta, que le vamos a llamar fuerza sub n de neta, va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Segunda ley de Newton. Pero ¿qué es lo que pasa acá, profe? Acá esta fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas. Y como acá tenemos una y dos fuerzas, pues habrá que sumar o restar, dependiendo de cómo sea el caso, estas fuerzas. Entonces, si nosotros decimos que hacia abajo va el sentido positivo, es decir, vamos a hacer un plano cartesiano en el cual el eje Y pues vaya hacia abajo, invertido. Entonces hacia abajo va a ir el positivo. Es decir, va a aumentar hacia abajo el, el eje Y. Entonces, con esto
obtenemos que la fuerza neta es la fuerza de fricción, ¿cierto? Pero en este caso, como va contraria al movimiento, hacia donde aumenta, se supone que está diciendo que aumenta hacia abajo, pues esta iría negativa. Y el peso, por otro lado, como va en la misma dirección de donde estamos indicando que aumentan las cantidades, pues va a ir de signo positivo. Esta de negativo y esta de positivo. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que la masa por la aceleración es igual al peso, que es con signo positivo, menos la fuerza de fricción. Bueno, su magnitud, ¿no? Claramente acá tiene que ir el símbolo de vector y acá en la G también tiene que ir el símbolo de vector, pero yo les había dicho que por el momento vimos este tema de vectores y simplemente veamos en magnitudes, ¿no? Recordemos, espero que recuerden qué es la magnitud en los vectores, ¿no? ¿Qué pasa? Esta fuerza de fricción, experimentalmente hablando, y acá les voy a mostrar unas ecuaciones que en realidad no tienen que aprenderse de mucho, pero que espero que solamente lo tengan en cuenta de cómo matemáticamente hablando se trabajan este tipo de modelos, ¿no? Entonces, esto de acá se traduce a esta fórmula. La aceleración, en términos de derivada, yo les había dicho que es el cambio de la velocidad en el tiempo, y esa es una derivada, pero bueno, eso me interesa mucho que es derivada por ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Este peso, pues es este peso acá, y esta fuerza de fricción, experimentalmente hablando, es igual a esto de acá, donde 0,2 es un número que se obtiene experimentalmente en laboratorios y por eso pues se utiliza así para la fuerza de fricción. Este ρ sub f es la densidad del material y va a depender de, por ejemplo, el volumen del material, la superficie que va a estar en contacto, en este caso con el aire, porque, cierto, la pelota va a estar en contacto en la parte de abajo, ya que el aire le va a estar golpeando, ¿no? Le va a estar haciendo resistencia o se va a oponer al movimiento de esa pelota cuando está en caída libre. Va a depender de pi, va a depender de el radio en este caso estamos hablando de una pelota, entonces el radio de esta esfera, ¿cierto? Y a su vez va a depender de la velocidad al cuadrado. Es decir, ¿qué significa esta fuerza de fricción? Significa que al aumentar la velocidad, porque el objeto al inicio va a estar en caída libre, es decir, se va a soltar con una velocidad inicial cero, ¿cierto? O sea, no lo estamos manoteando, sino que simplemente lo dejamos caer. Entonces esa velocidad inicialmente es cero, es decir, inicialmente esto no existe. Esto de acá no existe. ¿Por qué? Porque la velocidad es cero y multiplicar por cero puede dar lo mismo. Pero a medida que va cayendo la pelota, esta velocidad va a ir aumentando. Y como va a ir aumentando, pues significa que esta fricción va a ir aumentando. Y como va a ir aumentando, pues, y está restándole a esto, pues significa que esta aceleración de acá, que es esta, ¿cierto? Pues va a ir disminuyendo. Entonces, ¿qué significa eso, profe? Eso significa que, y se lo voy a escribir para que quede más claro, la fuerza de fricción del aire aumenta con la velocidad. Es decir, entre más rápido vaya el objeto en caída libre, pues mayor va a ser la fuerza de fricción. ¿De acuerdo? Y esto es solamente de forma cualitativa. O sea, no se aprendan ustedes las fórmulas y de hecho tampoco es necesario que las escriban. Pero esto sí espero que lo anoten o que se lo vayan aprendiendo por ahí, que la fuerza de fricción aumenta con la velocidad. Bueno, con la velocidad del objeto para que se entienda. La velocidad del objeto. Bien. Y eso es lo que nos intenta decir esta ecuación. Ahora, al resolver un poquito estas ecuaciones, uno define una velocidad tangencial, perdón, una velocidad tangencial, una velocidad límite. Y esa velocidad límite, uno pensaría, profe, si yo dejo caer una pelota desde muy alto, ¿qué va a pasar? Esa pelota va a ir cayendo y va a llegar acá prácticamente con una velocidad muy grande. No, en realidad va a llegar un momento, a un punto en el cual esa velocidad va a llegar a una velocidad a la cual ya no se va a ver superada esa velocidad. Es decir, a esa velocidad se le llama velocidad límite o velocidad crítica. Es decir, un objeto, y está calculado, cualquier objeto, por más alto que se deje caer, siempre va a llegar a una velocidad y de ahí no va a poder sobrepasar esa velocidad porque el aire ya le está haciendo mucha resistencia. Entonces eso se le llama velocidad límite y lo tienen todos los objetos. De hecho, se ha calculado también experimentalmente en personas, ¿no? Para tener en cuenta en cuanto a qué pasaría si
¿no? Entonces, ¿qué pasaría si una persona se cae? ¿Cómo actuaría su cuerpo? ¿Qué velocidad límite llegaría a esa persona? Y qué medidas tomar en base a ello, ¿no? Que en realidad no hay muchas medidas que tomar porque sería prácticamente una muerte inminente, es decir, una muerte segura. Y al resolver esta ecuación diferencial, recordemos que para resolver una ecuación diferencial hay que hacer cálculo integral, que yo ya les había mostrado más o menos de qué trataba, pero bueno, no interesa ahorita mucho, y se obtiene entonces esta velocidad. La velocidad del objeto, la velocidad final, va a ser, es una velocidad límite por una función que se llama tangente hiperbólica y de esta monstruosidad de acá. Y para la posición se obtiene esta ecuación de acá. Eso no lo noten mucho, solamente es para que lo tengan en cuenta, muchachos. Entonces, esta es la posición. Es decir, dónde va a estar el objeto a medida que vaya avanzando en el tiempo, ¿no? Entonces, en un tiempo dado va a estar en la posición tal, ¿cierto? Y acá la velocidad va a llegar a un punto en el que va a ser límite y pues vamos a alcanzar este tope de acá de la velocidad sub t. Y con un poquito de series de Taylor, bueno, en realidad no debería decirlo mucho, pero se puede hacer aproximaciones con las ecuaciones, aproximaciones de la función de posición. Se pueden hacer, cuando uno trabaja con funciones, con series de Taylor se puede hacer, bueno, con un constructo matemático se pueden hacer aproximaciones en ciertas funciones, de tal manera que podamos analizarlo pues más a detalle sin tener en cuenta tanta exactitud. Y se obtiene que esta fórmula de acá, pues aproximadamente es igual a esta de acá. ¿De acuerdo? Y si se fijan bien, si nosotros decimos que no tenemos, qué sé yo, velocidad tangencial o que no se tiene en cuenta, pues esto de acá no lo tendríamos presente. Y básicamente se obtiene esto de acá, un aproximado, que si se dan cuenta, esto es justamente la posición de un objeto en caída libre, ¿cierto? Que es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y esta es la que nosotros nos enseñan en el secundario, ¿no? O bueno, en la educación media al inicio, no sé cómo sea en Chile. Pero a nosotros, por ejemplo, por ahí en noveno, que sería el último grado de secundario, o primer grado de la educación media, nos enseñaban esta parte de acá, ¿no? Y con eso una calcular, digamos, con tanto tiempo, en dónde va a estar el objeto y cosas así. ¿Sí se acuerdan de esa fórmula o no, muchachos? De esta de acá. Y pues se dan cuenta que en el caso límite de que no se tenga en cuenta este de acá, pues se obtiene por principio de correspondencia lo que uno esperaría, ¿no? Pero en realidad no se presenta esto, sino que hay otros factores que van a estar influyendo porque estamos considerando acá aire que ejerce una fuerza de fricción. Y gráficamente hablando, ¿qué significa eso, profe? Gráficamente hablando, permítame ver algo ahí, pero lo hago más chico acá. Y este de acá lo voy a colocar en esta parte. Y entonces gráficamente hablando estamos viendo que en el eje de la Y vamos a tener acá la velocidad y en el eje de las X vamos a tener acá el tiempo. Del mismo modo, para la gráfica de la posición, tenemos que en el eje de la Y vamos a colocar acá posición, que la estamos llamando X, ¿cierto? Y en el eje de la Y, perdón, y en el eje de las X, el tiempo. Y pues se presentan estas gráficas de acá. Y si se dan cuenta, la velocidad, esta sería la velocidad cuando hay fuerza de fricción, digamos en este caso del aire, ¿no? Y si se dan cuenta en este caso límite de acá, y espero me quede más o menos bien, ahí. Si nosotros no consideráramos la fuerza de rozamiento del aire, pues tendríamos una ecuación de esta forma, ¿no? Porque recordemos que en caída libre la fórmula de la velocidad es igual a velocidad inicial, que es, en este caso la estamos considerando cero, por eso no la voy a colocar, más la gravedad por el tiempo. Y esto es la ecuación de una recta, con punto de corte en el cero, ¿no? Entonces esta es la ecuación de la recta, ¿cierto? Y si se dan cuenta, cuando uno hace el modelo real con rozamiento de aire, pues cuando se están en un tiempo muy pequeño, es decir, aproximadamente entre 0,5, sí es considerablemente parecido. Pero cuando el tiempo ya aumenta, ahí ya va a haber bastante diferencia y es que ya la velocidad no va a seguir aumentando hasta el infinito como uno pensaría, sino que va a llegar un momento en que la fuerza de fricción va a ser ya tan grande que esta velocidad se va a alcanzar una velocidad límite.
Y esta velocidad límite, pues, lo que indica es que va a ser de esta manera constante, ¿no? Que sería esta fórmula de acá. Ahora, para la gráfica, ¿no se acuerda, Naidi? Sí. Son las ecuaciones en caída libre. En caída libre, por ejemplo, nosotros decimos que para la velocidad era la velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Aunque la velocidad inicial es cero, entonces solo sería gravedad por el tiempo. Y para la posición, eso sería igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahí está. Y si se dan cuenta, como tiempo está al cuadrado, esto es la función de una parábola, que sería la que yo estoy pintando acá en morado. ¿De acuerdo? Pero cuando se considera la fuerza de fricción del aire, pues ya no va a ser de esa forma parabólica, sino que va a ser de esta forma hiperbólica que estoy mostrando acá en color rojo. Y es como realmente deberían estudiarse los sistemas. Porque en el secundario nos dicen que no hay rozamiento de aire, pero en la vida real sí hay rozamiento de aire, ¿no? Entonces, físicamente hablando y más técnicamente hablando, se utilizan son las gráficas, en este caso roja, y la gráfica, en este caso, de color negro. Estas fórmulas de acá se sacan de lo que habíamos visto la clase pasada. Lo del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí está. Y estaría por aquí. Por aquí. Fíjese bien. Fíjese bien de esta ecuación primero. Si nosotros consideramos que la velocidad se dejó caer desde el reposo, es decir, se deja caer libremente, pues la velocidad de esta va a ser cero. Y en este caso, como estamos hablando de que acá solo está actuando la fuerza de la gravedad, pues la aceleración va a ser la gravedad. Y si comenzamos a contar el tiempo desde cero, pues esto sería cero. Y básicamente nos quedó que la velocidad es igual a, como estamos considerando que hacia abajo va a ser el positivo, pues tomamos el signo positivo, porque hacia allá va el movimiento de la, de la fuerza del peso. Y entonces nos quedó que la gravedad, la velocidad final va a ser la gravedad por el tiempo, que es lo que le había colocado por aquí, ¿no? Por aquí. Bien, velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo. Del mismo modo, ay, del mismo modo de esta ecuación de acá, por eso yo se la había escrito de forma general, porque con estas ecuaciones pueden sacar las ecuaciones del movimiento parabólico, no sé si se acuerdan, las ecuaciones de caída libre, las ecuaciones del movimiento vertical, digamos, yo lanzo un objeto hacia arriba y cae, todo eso salen de estas ecuaciones de acá. Y lo mismo, acá consideramos posición inicial 0, vamos a considerar velocidad inicial 0, vamos a considerar que la aceleración en este caso es la gravedad, vamos a comenzar a contar el tiempo desde 0 y entonces nos quedó que la posición es igual, esto es 0, esto es 0, esto es gravedad, bueno, con el signo positivo porque estamos tomando que va positivo hacia abajo, gravedad por el tiempo al cuadrado dividido todo entre 2. Entonces, dividir entre 2 es hacer esto, o para que se vea más bonito, si usted quiere, colocarlo de esta manera, ¿no? El 1/2. Y este 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado es la fórmula para calcular la posición en función del tiempo de un objeto en caída libre. Entonces, por ahí se va acordando de eso un poco, Zuneidi, y los demás compañeros, o no, o no mucho. Sí, ¿no, Zuneidi? Ah, listo, listo. ¿Y los demás compañeros también se van acordando? Espero que sí. Em, Y bueno, esto es lo que en términos cualitativos es lo que espera la PAES que ustedes logren entender. Más allá de estas fórmulas, más allá de estas funciones, de estas gráficas, con lo que yo quiero que realmente se queden es con esto, muchachos, ¿de acuerdo? Y qué es lo que va a servir para responder en la PAES, que es lo más inmediato que necesitamos nosotros por ahora, ¿no? Métodos para responder en la PAES. Entonces vuelvo y les repito, la fuerza de fricción del aire va a aumentar con la velocidad del objeto, ¿cierto? Entonces, a medida que el objeto vaya aumentando su velocidad, a medida que vaya transcurriendo el tiempo y este objeto en caída vaya aumentando su velocidad, pues esta fuerza de fricción va a ir aumentando hasta que llegue a un punto límite que esta velocidad ya se vea al límite, ¿no? Es decir, por acá, mire, el tiempo va aumentando y la función va a ir, la velocidad va a ir aumentando hasta que ya llegue a un punto límite,
que la velocidad límite o la velocidad crítica que llaman. Listo, eso por un lado. Y por otro lado, si nosotros no tenemos en cuenta las masas, o sea, esta masa de acá no la tenemos mucho en cuenta, con esta masa de acá y con este otro factor de acá, básicamente estamos diciendo que la aceleración, a medida que avance el tiempo, es decir, a medida que este objeto vaya cayendo en caída libre, pues como esto va aumentando y como va aumentando, va restando, entonces en este caso la aceleración va a ir va a ir disminuyendo. A ver, lo dije en palabras, pero a ver, si supongamos yo tengo 2 menos en el primer minuto tengo una fricción de 1, supongamos. No tiene sentido mucho esto, pero solo lo estoy colocando de manera numérica un poco para que se entienda. Y acá 2. A medida que vaya aumentando la fuerza de fricción con el tiempo, digamos ya no es 1, sino supongamos es 2, pues ¿qué va a pasar con la aceleración? Acá la aceleración era 2 menos 1, 1, y acá la aceleración era 2 menos 2 es 0. Es decir, a medida que aumenta la fricción, pues la aceleración va a ir disminuyendo. Y con esto también espero que se queden y se lo voy a colocar de hecho por acá. A medida que aumenta la fuerza de fricción, la aceleración del objeto disminuirá. Y esto es en términos cualitativos. Recuerde que en la forma de ver las cosas hay de dos tipos, una forma cualitativa y otra forma cuantitativa. Cuantitativa tiene que ver, como su palabra lo indica, de cuánto, es decir, de cantidades. Y pues ya eso hace alusión a términos numéricos. Cuando le hablen de algo cualitativo, hace alusión a que es solo en palabras. Y pues eso es lo que espera la paz, vuelvo y les repito, de ustedes por ahora. Porque pues no están preparándose todos para estudiar física como tal, ¿no? Entonces no es necesario que sepan todo como tal. Ya si ustedes quieren física o les gusta ingeniería o aeronáutica o temas de ese estilo, pues ya sí lo verán a detalle en sus carreras correspondientes en la universidad, ¿cierto? Es así de forma cualitativa, es decir, en palabras, sin números, la fuerza de fricción del objeto aumenta con la velocidad del objeto. Y a medida que aumenta la fuerza de fricción, la aceleración del objeto disminuirá, ¿sí? Según este ejemplito numérico que les puse acá. ¿Preguntas sobre eso, muchachos? Y si no, pues vámonos ahora sí a responder preguntas tipo PAE. ¿Qué me dice Sofi? Sofi, ¿no está Sofi? Ah, sí, parece que sí. ¿Qué me dice Sofi? ¿Se ha entendido o es la que acaba de entrar? Esperen, no me hablen, voy a prender la luz un momento. Estoy ya pues no alarme. Pregunta, muchachos. ¿Se entendió la fuerza de rozamientos, que las hay de contacto, por ejemplo, entre superficies, o en el caso de, por ejemplo, de un objeto en caída libre, entonces la fuerza de rozamiento vía al aire? ¿Se entendió eso? Sí, no, maybe. ¿Y los demás qué pasa, muchachos? Tan niños. No tengan miedo, muchachos. Si no se entiende algo, me dice, no pasa nada. Yo acá estoy es para ayudarles. O sea, no intento yo martirizarlos, mortificarlos con temas y demás. Si tienen dudas, no pasa nada. Los revisamos de nuevo. No hay problema. Ya yo intento es hacerle la vida más fácil. Es que no pase esta materia en clases, me cuesta. Sí, Fernanda. Los demás le pasa lo mismo, no vieron estos temas en clases. Entendido que depende del colegio, ¿no? También de la línea de conocimiento que ustedes estén agarrando, es decir, si ustedes se van por letras o eso, supongo que también algunos no habrán visto estos temas, ¿no? Pero así en términos cualitativos, en palabras, ¿se entendió? Sí, Fernanda. Sí, sí. También pasa acá en Colombia, hay colegios que no se ven temas y así, es verdad. Y los demás que me dicen, Camilo, ¿qué me dice? ¿Sí vio este tema o no, Camilo? Alison, ¿qué hacían? ¿Vieron esos temas o no? A ver, Noelia, ¿qué me dicen? Estoy en la pandemia, recuerdo, sí, ¿no? Pues, el problema es que en pandemia el nivel educativo bajó bastante, ¿no? Nos ponían a hacer todo por ahí. Era más trabajo de los estudiantes que de los profesores, ¿no?
Eso fue lo malo de la pandemia, pero bueno. Sí, no tan profundizado el tema, ¿no, Sebastián? Sí, Camilo. Bueno, pero ¿se entendió esto? Menos dígame si se entendió o no, o hacemos ahí un breve repaso rápido y ya para irnos a los ejercicios. ¿Se entendió algo acá rápido, en resumen de 2 minutos? Listo, Sebastián. Está bien, muchachos. No tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de comentar algo. Acá no existen comentarios tontos ni preguntas tontas conmigo. Eh, Pregunten cualquier cosa, comenten cualquier cosa. No tengo yo problema con eso. Ante al contrario, me gusta que me estén hablando y eso, pues porque no me siento yo como un loco hablándole acá a la pantalla solo, ¿no? Listo, listo. Más o menos, ¿no, Elia? Listo, entonces más o menos no me gusta. ¿Me gusta eso sí o no? Entonces vamos a verlo, el más o menos, cambiarlo a un sí. Después que Noelia. Y para los demás que de pronto no se atrevieron a preguntar por pena, que no deberían tener pena, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Son tímidos. La fuerza de roce. La fuerza de roce, por ejemplo, cuando usted tiene dos superficies en contacto, estas superficies no son lisas, no son totalmente lisas, siempre son coarrugadas, carrasposas, rugosas, como quiera llamarle. ¿Qué pasa? Como son así de esta forma, como se presenta acá en la figura, pues a medida que yo intente mover uno de los objetos, deslizar uno de los objetos, digamos, hacia la derecha, pues siempre va a, como son rugosas las superficies, pues estas se van a ver impedidas en el movimiento por una fuerza de fricción, ¿de acuerdo? Y eso siempre pasa en la naturaleza. Ahora, esa fuerza de fricción, si dependiendo de, por ejemplo, yo estoy ejerciendo una fuerza muy pequeña hacia la derecha, pues, digamos, yo intento mover un objeto de masa bastante grande, imagínense el tamaño esta de acá, yo siendo esta persona o una de ustedes, y está el objeto, pues si yo aplico una fuerza muy pequeña, que es en este caso de acá, pues se va a presentar que el movimiento va a estar estático, es decir, no se va a mover, ¿cierto? Y voy a seguir aplicando una fuerza, voy a seguir aplicando una fuerza, pero va a llegar un punto en el que la fuerza que aplique sea ya lo suficientemente grande como para que sea el quiebre de que este objeto pase de estar en reposo a comenzar a moverse, ¿cierto? Y a ese punto de quiebre se le llama deslizamiento inminente, ¿de acuerdo? Ahora, después de ese deslizamiento inminente se presenta otro estado de esta fuerza de fricción en donde todavía va a existir la fuerza de fricción, pero ya no es una fuerza de fricción estática, sino dinámica, ¿cierto? Porque el objeto ya se está moviendo. Este es el caso para el objeto cuando está en reposo todavía y este para el caso cuando el objeto ya comienza a moverse. Esto en términos cualitativos. Ahora, si yo, por ejemplo, considero una pelota que está en caída libre y hay una fuerza de fricción, ¿cierto? De vía al aire, por ejemplo, pues el diagrama de cuerpo libre va a ser esto de acá. Y eso espero que sí lo tengan claro todos, ¿no? Esto de acá. Bueno, pues cuando se presenta esto de acá, se obtiene que la fuerza neta va a ser el peso, que lo vamos a considerar positivo, menos esta fuerza de fricción, ¿cierto? Que nos lleva a esta fórmula de acá. Y con esta fórmula de acá se obtienen dos enunciados. El primero, la fuerza de fricción del aire en este caso aumenta con la velocidad del objeto. Es decir, a medida que un objeto, imagínense usted una pelota cayendo en caída libre desde un avión, desde muy alto, a medida que vaya transcurriendo el tiempo de caída de esta pelota va a ir aumentando su velocidad claramente, ¿no? Pero como la fuerza de fricción depende de esta velocidad, es decir, aumenta con esta velocidad, pues esto significa que también va a ir aumentando la fricción. Es decir, la fuerza de fricción del aire aumenta con la velocidad del objeto. Primer enunciado. Ahora, segundo enunciado. Como la fuerza de fricción, fíjense acá en este ejemplito numérico, va a ir aumentando, es decir, supongamos que pasamos de 1 a tener una fuerza de fricción 2, pues ¿qué va a pasar con la aceleración? Ya no va a ser 1, sino que va a ser 0, es decir, va a ir disminuyendo. Entonces se saca el otro enunciado. A medida que aumenta la fuerza de fricción, la aceleración del objeto disminuirá. ¿De acuerdo? Y eso es con lo que quiero que se queden. ¿Se entendió, Noelia? Y los demás. Entonces la fricción va a ir aumentando cuando aumente la velocidad del objeto cuando esté en caída. Y cuando aumenta esta fricción, pues la aceleración va a ir disminuyendo. Listo, Noelia. Muy bien, está bien. Y si tiene la duda, pues no importa, me lo indica. Lo repito de otra manera, qué sé yo. Pero espero que sí se haya entendido Noelia y los demás compañeros. Entonces, como se entendió, vamos a ver este ejercicio de acá. Que este ejercicio creo que salió, no, bueno, creo que salió en la prueba diagnóstica, pero no sé, no me acuerdo. Ah, no, este no.
Dice, a continuación se muestra la rapidez que alcanza una pequeña pelota de acero al caer en el vacío versus el tiempo de caída. Ojo, acá nos están diciendo en el vacío. Es decir, ¿hay aire? No. Y como no hay aire, no hay fuerza de fricción, ¿cierto? Bien, nos muestran el tiempo, nos muestran la rapidez de la pelota. ¿Sí? Ahora dice, de acuerdo con lo que indica un texto de física, la fuerza de roce, ojo, acá al inicio nos decían que esta tabla es cuando no hay fuerza de roce. ¿Por qué? Porque estamos en el vacío. Pero acá en el enunciado ya nos están indicando, ahora vamos a ver qué pasa con la fuerza de roce. Dice, la fuerza de roce de un cuerpo con el aire aumenta a medida que aumenta la velocidad del cuerpo. Ah, bueno, lo que les habíamos visto previamente nosotros, ¿no? Por lo tanto, si la misma pelota que se usó en el experimento se dejara caer en presencia del aire, ahora, esta misma pelota, con esta misma tabla, ahora ya se va a considerar cuando se esté dejando caer en presencia del aire, es decir, cuando haya fuerza de rozamiento. Dice, entonces nos dan estos incisos. Primero, en el primer segundo de caída, la fuerza de roce sobre la pelota será mínima y su aceleración también. Vamos a ver el primer segundo. Sería este de acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto era cuando el objeto, cuando no había aire, cuando ese objeto caía. Pero ahora vamos a considerar que sí hay aire. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, primero, en el primer segundo de caída, la fuerza de roce de la pelota sería mínima. ¿Sería mínima la fuerza de roce o cuándo sería mínima la fuerza de roce? Entonces, la fuerza de roce mínima se haría cuando se dé el tiempo cero, ¿cierto? Es decir, cuando la velocidad inicial sea cero. ¿Por qué, profe? Recordemos que la fuerza de roce aumenta con la velocidad. Pero ¿qué pasa si la velocidad inicial es cero? Porque se dejó caer desde el reposo. Pues cuando la velocidad sea cero, pues la fricción, ¿cuál va a ser? Cero, porque como no hay velocidad, no hay fricción. A medida que aumenta la velocidad, aumenta la fricción. Entonces, acá el inciso nos dice que sería mínima en el primer segundo, lo cual es incorrecto. Sería mínima en el segundo cero, no en el primer segundo, este de acá, ¿cierto? Y por ende queda descartada esta opción, ¿cierto? Siguiente. A los 2 segundos de caída, la aceleración de la pelota sería mínima, será menor que la pelota, ¿qué? Será menor que la que tendrá, perdón. A los 2 segundos de caída, la aceleración de la pelota será menor que la que tendrá a los 3 segundos. Entonces miremos acá. A los 2 segundos sería esto de acá. La aceleración de la pelota será menor, es decir, que a los 3 segundos, esto de acá. ¿Dónde será menor la aceleración cuando aumenta la fricción? Es cuando aumenta la fricción, la aceleración va a ser menor, ¿cierto? Pero acá nos dice que a los 2 segundos va a ser menor que a los 3 segundos. ¿Eso es verdadero o falso? Es falso. ¿Por qué, profe? Porque a medida que transcurre el tiempo, va a ir aumentando la fricción y va a ir disminuyendo la aceleración. Pero acá nos están diciendo que a los 2 segundos va a ser menor y es lo contrario, a los 2 segundos sería mayor que a los 3 segundos, no menor, ¿cierto? Entonces, por ende, descartado. ¿Se entiende eso, muchachos? Vamos a ver acá. La C. En el tercer segundo de caída, tanto la fuerza de roce como la aceleración serán mayores a los que tengan a los 2 segundos. Entonces, falso. Y una vez falso porque en el tercer segundo, ¿qué? En el tercer segundo de caída, la fuerza de roce como la aceleración serán mayores. Falso. Una es inversamente proporcional a la otra. ¿Qué significa? La fuerza sí es verdad que va a ser mayor que a los 2 segundos, pero la fuerza de fricción va a ser mayor que en 2 segundos, pero la aceleración va a ser lo contrario, va a ser menor. ¿De acuerdo? Que lo habíamos visto previamente, ¿no? Con este ejemplito numérico, que a medida que aumentaba la fricción, disminuía la aceleración. Por ende, esta queda descartada también. Porque no son las dos las que aumentan, no son mayores las dos. Una es mayor y la otra no. Bueno, la de la respuesta, creo. De los dos tiempos registrados en la tabla, los 4 segundos de caída, la fuerza de roce sobre la pelota será máxima y la aceleración mínima. Esto sí es lo propio. Es decir, a los 4 segundos, esta parte de acá, la fuerza de roce sobre la pelota será máxima, claro, porque como va a llevar más velocidad, la fuerza de fricción va a ser mayor, pero a su vez la aceleración va a ser menor. Respuesta correcta.
Y por último, la de la fuerza de roce sobre la pelota irá en aumento con el tiempo, es verdad, pero la aceleración será constante, falso, la aceleración es constante, la aceleración irá disminuyendo. Entonces queda descartada. Preguntas. La opción correcta es la D. Pregunta, muchachos. O es claro, o sea, repasa de nuevo. Mando el formulario de asistencia para los que están llegando hasta ahora. En Josefina. ¿Segura, no, Josefina? ¿Segura, Noelia? Listo. ¿Usted me permiten? Le agrego texto de acá. Mira, acá sería máxima, no mínima. Eh, la opción A, si dijese máxima, sí sería la opción correcta. Pero como dice que es mínima, es lo contrario. Acá en la opción B, la pelota será menor, será mayor, no menor. Por eso es que quedó descartada. Para que cuando estén repasando ustedes ahí sus apuntes o bueno, esta presentación en PDF, pues ya lo lean más a detalle, ustedes más tranquilos. El tercer signo de caída, tanto la fuerza de roce como la aceleración. Falso. La fuerza de roce será mayor, pero la aceleración será menor. Y ahí el problema es que en ese inciso nos están diciendo que ambas, mire, tanto, por acá dice, tanto la fuerza de roce como la aceleración serán mayores. Falso. La fuerza de roce sí que es mayor, la aceleración es menor. Y de hecho lo dice acá, mire, la fuerza de roce sobre la pelota será máxima y la aceleración será mínima. Por eso la opción correcta es la D. Y esta queda descartada porque la aceleración será menor, no constante. Ahí dice que la aceleración es constante y es falso. La aceleración en realidad va a ser menor. Por eso es que quedó descartada. Pero listo, ahí les dejo para que cuando estudien, pues les quede más claro de pronto. Siguiente ejercicio dice, pero el comentario. Bueno, una pelota, una caja y una lámina tienen igual masa. Em, listo, estos tres cuerpos se dejan caer desde la azotea de un edificio, revisándose el tiempo que tarda cada cuerpo, perdón, en tocar el suelo. Al revisar los datos, quienes realizaban la prueba se percatan que la lámina tardó en llegar al suelo más que la caja y esta última más que la pelota. Los realizadores del experimento esperaban que los tiempos de caída fueran iguales, por lo que repitieron varias veces la experiencia, obteniendo en todos los casos que la lámina en la que tarda más en tocar el suelo y la pelota es la que tarda menos. ¿Cuál de las siguientes alternativas podría explicar que el por qué los cuerpos registran distintos tiempos, ¿no? Y es que esto tiene que ver con el hecho de que, no sé si ustedes han visto el video de eh, los astronautas cuando van a la luna y se deja caer una pluma, entonces digamos una hoja de papel y una pelota de acero. Entonces, cuando se deja caer en la luna, que no hay aire y por ende como no hay aire, pues no hay fuerza de rozamiento, pues ¿qué va a pasar? Si se dejan caer desde la misma altura, ¿cuál va a llegar primero al suelo? Entonces, ¿quién me dice? Ojo, estamos teniendo en cuenta que no hay rozamiento, no hay fuerza de fricción, no hay aire. Recuerden que en la luna no hay aire, ¿no? Entonces, ¿cuál llega primero? Sólida. Y digamos, esto está por aquí. Ya los leo, ya los leo. Si pueden hablar con el micrófono, bien pueden, muchachos, no tengo problema con eso también. Pelota de acero y hoja de papel. Por acá vamos a dibujar el suelo y están a la misma altura H. Ya los leo, espérame. Ahí va. Bueno, hagámoslo así mejor para que no sea tan feo. El garabato aquí. Altura H. ¿Qué pasa, muchachos? No importa si se equivoca, muchachos, no tengo yo problema con eso. ¿Cuál creen ustedes que va a llegar primero si no hay rozamiento? Es decir, yo dejo caer una hoja de papel y dejo caer una pelota. ¿Cuál va a llegar primero, la pelota o el papel? ¿O llegan al mismo tiempo? ¿Qué?
¿Qué me dice Camilo? ¿Qué me dice Sneidy? La pelota. De ojo, una es de acero sólido, ¿no? La otra es pedacito, una hojita de papel abierta, ni siquiera hecha pelota, sino abierta normal la hoja de papel. Y ninguno tiene la razón. Y sí, uno pensaría que la pelota, ¿no? Correcto, Sneidy. Oh, sorprendió esto, ¿no? Uno pensaría que la pelota, pero esto lo descubrió Galileo. Cuando los objetos están en caída libre, habíamos dicho que eh, yo le colocaba ya X, pero como estamos hablando del eje vertical, es decir, del eje Y, pues voy a colocarle Y. La posición del objeto va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué significa esto? Esto significa que el tiempo va a ser igual a, como Y estamos diciendo que es un altor H, pues entonces sería 2H sobre gravedad. No se queden con esta fórmula, yo solo lo estoy haciendo para que ustedes lo vean más claro. 2Y sobre gravedad, sí, ahí está. El tiempo estaría dado por esta fórmula de acá. Y si se dan cuenta, este tiempo va a depender de qué? De la altura, que estamos diciendo que es h, y de la gravedad. En este caso, de la luna, ¿no? Ahora yo les pregunto, acá nos están diciendo el material de la pelota o el material del papel o la forma. ¿Hay una variable que nos esté hablando sobre eso? No, no. Acá solo nos hablan de dos variables. La h, que es la altura, y la g, que es la gravedad de la luna. Es decir, no importa si es una hoja de papel, no importa si es una pelota de acero, no importa si es un toro o algo muy pesado, un rinoceronte, o si es una pulguita pequeñita, no importa, el tiempo va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el tiempo solo va a depender de la altura. Y como estoy diciendo que se están dejando caer desde la misma altura, pues solo va a depender de eso y por ende el tiempo va a ser el mismo. Es decir, este experimento se hizo en la Luna y se ha hecho también en laboratorios acá donde se quita el aire y se deja el vacío. Y los dos objetos increíblemente llegan al mismo tiempo. Correcto, Camilo, sorprendente eso, ¿no? Y eso lo descubrió Galileo cuando no habían laboratorios de ese estilo ni cosas al vacío, creo que en esa época, ¿no? O sea, estamos hablando del 1600 y pégale por allá. Es decir, el tiempo solo va a depender de la altura. Y si decimos que la altura es la misma, pues el tiempo va a ser el mismo. Esto es porque no hay rozamiento de aire. Se los coloco acá. Ahora, la cosa sí cambia cuando hay rozamiento del aire. Cuando no hay rozamiento del aire, si se dejan caer desde la misma altura, el tiempo va a ser el mismo, es decir, van a llegar al mismo tiempo. Pero cuando sí hay rozamiento del aire, pues vaya cosa. Es lo que pasa acá, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a llegar primero si hay rozamiento del aire? ¿Una hoja de papel, por ejemplo, una pluma o algo así liviano? ¿O la pelota de acero sólida? ¿Cuál creen ustedes, muchachos? Pues en ese caso, bueno, no están respondiendo, pero bueno, en ese caso sí va a ser la pelota de acero sólida, ¿no? ¿Por qué? Porque la fricción, como hay aire, pues va a haber fricción. Y la fricción, según esa fórmula acá, sí va a depender del pi r al cuadrado, es decir, del área de la pelota, de rho que va a ser la densidad. Entonces ahí sí va a depender. Uy, ¿qué dice? Y como sí va a depender, pues cuando hay rozamiento del aire, cuando sí hay rozamiento del aire, entonces la pelota de acero sólida llegará primero al suelo que la hoja de papel. Y eso es lo que pasa en el planeta Tierra. En el planeta Tierra, pues sí tenemos aire, no como en la Luna que no hay aire, por eso no hay plantas, ni agua, ni nada de ese estilo, ni vida por allá en la Luna. Y como acá en el planeta Tierra, en la corteza terrestre, sí hay aire, pues ustedes intenten hacer este experimento con una pluma y un martillo y ojo no se vayan a machucar por ahí. Y pues va a llegar claramente el martillo. Pero Galileo, sin conocer todo esto a fondo y a detalle con experimentos de nada, él desde la torre Pisa, que como está inclinada, él comenzaba a hacer sus propios experimentos y comenzaba ya, le decía a una persona, trépese usted por allá, monte usted por allá, tire dos objetos y yo miro acá cuál llega primero. Y ahí comenzaba, ¿no? Todo gracias a la torre Pisa que está inclinada, ¿no? Es un datico ahí curioso que les doy. Bueno, esto para tener en cuenta lo que se planteaba acá. Pero los leo.
Entonces, acá dice, puede explicar el por qué los cuerpos, ahora sí, ¿por qué entonces acá en el planeta Tierra que sea aire? ¿Por qué se registran distintos tiempos? Es decir, ¿por qué cae primero, qué era lo que decía? La pelota, luego la caja y luego la lámina, ¿por qué es así? Entonces dice, primero, sobre los cuerpos actuó la fuerza de roce con el aire, es verdad, la cual depende de la forma que tiene el cuerpo sobre la cual se ejerce. Entonces eso es aparentemente verdad, ¿no? Depende de la forma del cuerpo. Sí, eso puede ser la correcta Marlave. Los cuerpos se dejaron caer en un ambiente libre de roce. Falso. Por acá se dijo. ¿Dónde se dijo? Por acá. Al revisar los datos. No se dijo. Bueno, no se dijo, pero indirectamente se sobreentiende, ¿no? Entonces, esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque acá está diciendo que está libre de roce y en realidad acá el planeta Tierra pues no está libre de roce, está al aire presente. Siguiente, los cuerpos tienen y por eso como hay fuerza roce es que se presentó en distintos tiempos. Ahora dices, C, los cuerpos tienen distinta aceleración de gravedad. Falso. La gravedad siempre es la misma en cualquier parte del planeta Tierra. Si en Colombia, si en Chile, si en Estados Unidos, y bueno, en realidad sí varían, pero no tanto. No es mucho la variación. Más que todo se presenta desde el plano ecuatorial con respecto al polo norte. Ahí sí es bastante la diferencia. Porque en el polo norte está más achatado y por ende está más cerca del centro de la Tierra. Pero en teoría, en todos estos experimentos siempre estamos hablando de que estamos en una ubicación local en la cual estamos considerando la corteza terrestre momentáneamente plana. No es que el planeta Tierra sea plano, ¿no? Ojo con eso. No estoy diciendo yo esa barbaridad. Solo que se consideran, por ejemplo, superficies acá sí, una persona en el suelo y el suelo lo estamos considerando en este pedazo de espacio local plano. Y pues la aceleración va a ser la misma, no va a ser diferente, es falso. Por último, la forma de los objetos influye en el peso de cada cuerpo, falso. ¿Por qué es falso? Recordemos la definición de peso. ¿Cuál es la definición de peso? El peso, vamos a llamarlo P, es igual a la masa por la gravedad. ¿De qué depende? De la masa y de la gravedad, no más, es la definición. Acá le están diciendo que los objetos influyen en el peso de cada cuerpo, provocando que la forma del objeto influye en el peso. Acá alguna de estas variables me está diciendo la forma de ese objeto. No, me está diciendo es la masa y la gravedad. Acá no me están diciendo una S de la superficie del objeto o una V del volumen de nada. Me están diciendo solo esas dos. Es decir, el peso es el mismo, independientemente de si estamos hablando de, qué sé yo, de aquí en el planeta, bueno, en realidad sí varía. Lo que quiere decir es que el peso no depende de la forma del objeto, depende de la masa y de la gravedad nomás. Por eso es falsa. Única opción posible, la A. Efectivamente, los cuerpos actuó la fuerza de roce en el aire y por eso es que los experimentadores pues esperaban que llegaran al mismo tiempo. Pero eso solo pasa cuando hay rozamiento del aire. Cuando no hay. Cuando hay rozamiento del aire, pues van a haber distintos tiempos. Es decir, va a llegar primero los más densos de alguna manera, por decirlo de esa manera. La cual depende de la forma que tiene el cuerpo sobre la cual se ejerce. Preguntas sobre este ejercicio, muchachos. ¿Quedó claro o no? Si no, pues me dice, no pasa nada. Acá en confianza, pelado. Muchachos, el pelado muy colombiano. ¿Se entiende? Sí, listo, Michelle. ¿Y los demás, Camilo, qué me dice? Pues un ID. Sí, ¿no? Noelia, ¿qué me dice? Claro, listo, listo. 8 horas me ID, bien, bien, bien. Vamos para adelante entonces. Siguiente ejercicio. Ah, bueno, no es siguiente ejercicio, es otro tema. Vamos a ver, acá empezamos con otro tema y es el tema de ondas. ¿Qué pasa con las ondas? Las ondas, hay dos tipos de ondas, claramente. Bueno, no claro porque no se sabe todavía. Estoy explicando apenas. Hay dos tipos de ondas. Tenemos ondas mecánicas, que lo escribo por acá, y tenemos ondas electromagnéticas. Ahora, ¿cuál es la diferencia de ellas? Por allá se las había hecho algunas veces. Magnéticas. Las ondas mecánicas tienen la característica de que dependen del material.
mientras que las ondas electromagnéticas no dependen del material. ¿Preguntas sobre eso? Bueno, tal vez no muchas. Eh, ¿Qué pasa? Mm, no estoy muy seguro si colocarlo así. Bueno, dejémoslo así. Hay dos tipos de ondas, dijimos, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas son las que dependen del material. Entonces, por ejemplo, si usted escucha, por ejemplo, que se acerca un tren, ¿cierto? Ese tipo de ondas es mecánicas porque es el sonido del tren que va viajando por el aire, ¿cierto? Y a medida que viaja por el aire, pues cuando llega a nuestros oídos es que nos da la noción del sonido como tal. ¿Qué pasa? Si usted, por ejemplo, está en la luna, como no hay aire, pues por más que usted haga sonido, ruido con una campana, con una campana, perdón, con una guitarra, con un tren, supongamos que hay un tren allá que no lo hay, pero claro, supongamos, pues allá como no hay aire, pues no se va a escuchar ruido. Es decir, si los astronautas se pudiesen de alguna forma quitarse el casco no, y se intentasen hablar, no podrían escucharse. ¿Por qué? Porque dependen del material. Y como en la Luna y en la parte externa del planeta Tierra no hay aire, pues por ende no hay ondas mecánicas, es decir, no hay sonido. Ahora, las ondas electromagnéticas no dependen del material. Al contrario, se ven afectadas por el medio en el cual se propagan. Entonces, ¿cuáles son este tipo de ondas que no dependen del material, sino que antes se ven afectadas por el medio cuando se propagan? Pues son las ondas de la luz. Esas son ondas electromagnéticas. Y se dice electromagnética porque la luz tiene dos tipos de onda que son perpendiculares. Una que está dada por el campo eléctrico, que es lo que está en amarillo, y otra por el campo magnético, que es lo que está dado en azul. Y ambos son perpendiculares y juntos ellos se entrelazan en una danza electromagnética provocando esta sensación de luz. ¿De acuerdo? Entonces, y pues ella no depende, por ejemplo, en el vacío hay luz, porque es la luz, por ejemplo, que llega del Sol hasta el planeta Tierra, pues no necesita aire, por ejemplo, no necesita un medio para propagarse. El material para propagarse es la palabra correcta. Propagarse. Eso ahí, ¿qué más preciso? Y pues se ven afectadas por el medio material, es decir, la velocidad de la luz es mayor en el vacío, pero acá en el aire ya disminuye porque el aire lo que hace es entorpecerle más en su viaje. Cuando está en el agua, pues aún se entorpece más. Y cuando se coloca algo mucho más denso, como por ejemplo una mano o la pared, pues lo que hace es que la luz no vaya a pasar y pues da la sensación de oscuridad, ¿no? Que es la ausencia de luz. Preguntas sobre esto ahora sí, muchachos. ¿O es claro? Los dos tipos de ondas, electromagnéticas y mecánicas. Bien, bien. Sí, paz. Ahí se lo envío otra vez. No pasa nada, paz. No hay problema. Cualquier cosa me avisan antes de finalizar la clase y se los vuelvo a enviar para los. Listo, paz, se entiende, ¿no? Bien, bien, bien. Esos son los dos tipos de onda. Ahora, nosotros en La Paz y en el temario como tal nos vamos a enfocar es en este tipo de ondas. ¿De acuerdo? Y que son las ondas electromagnéticas. Ahora, esto de acá se llama espectro electromagnético. Y en el espectro electromagnético lo copio, electromagnético. Y en el espectro electromagnético tenemos varios tipos de ondas electromagnéticas, valga la redundancia. ¿Cuáles son ese tipo de ondas? Entonces hay, dependiendo del material, bueno, antes de eso debería explicar, de verdad, antes de eso voy a explicar elementos de las ondas, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Ahí va. Entonces, permítame, y voy a dibujar acá una onda, a ver si me queda bien. Miércoles. Hubiese sacado de internet la onda mejor, ya bien. Entonces, las ondas
Ahí va, más o menos. Las ondas, vamos a verlas de la parte de ondas mecánicas para que quede más claro, porque es que las ondas electromagnéticas, pues esto de campos eléctrico-magnéticos puede ser un poquito más engorroso de alguna manera comprenderlo desde ese método a priori, ¿no? Es decir, para ustedes que están apenas empezando este tema, bueno, los que estén empezando este tema como tal. En las ondas hay dos cosas que se pueden ver. Si usted, por ejemplo, está analizando la onda en el perfil espacial, entonces estamos diciendo cómo es que está avanzando la onda en la distancia, en la posición, ¿de acuerdo? Y pues se presenta esa perturbación que puede ser, por ejemplo, la que está haciendo acá la mano cuando uno comienza a juguetear con la cuerda de arriba hacia abajo, arriba hacia abajo, de forma periódica, y pues se van formando estas olas. Estas olas se les suelen llamar oscilaciones, es decir, el vaivén, es decir, va y viene, va y viene, va y viene, eso se le llama vaivén de la cuerda, eso produce oscilaciones. ¿Qué son esas cositas onduladas que se ven ahí en la cuerda? ¿Cierto? Oscilaciones es el vaivén de la onda. No sé si vaivén es vaivén, debe tener tilde por ahí, vaivén. No recuerdo bien. Ese es el primer elemento, las oscilaciones. Ahora, a esto de acá, a este punto máximo que está acá, se le llama, se le llama cresta. Es la cresta de la onda, de acá, cresta de la onda. Por otro lado, a este punto de acá, voy a colocar en negro, que es el punto mínimo de esa onda, de esas oscilaciones. Bueno, son puntos mínimos, son varios puntos mínimos, ¿cierto? Pero a esos puntos mínimos se les llama cresta, perdón, valle. El punto máximo se le llama cresta, al punto mínimo y más bajo se le llama valle. Y a estos puntos de acá intermedios, bueno, más o menos el punto ahí, se le llama nodos. Entonces esos son los elementos de la onda. También hay otro elemento y es, por ejemplo, la distancia que hay desde la distancia que máxima hasta la distancia mínima, pues sea esta cosa de acá que se le llama amplitud. Voy a colocarlo acá. Amplitud de la onda, ¿cierto? Y cuando ustedes le hablen de amplitud, tiene que ver con eso. Por ejemplo, la amplitud del sonido. ¿Qué tanta distancia hay entre la cresta y el valle de las ondas de sonido? Entonces, cuando es mucha la distancia, pues el ruido suena muchísimo. Por eso es que uno dice, bájele volumen al equipo que suena muy fuerte, ¿cierto? Eso es la amplitud. Y a ver si se me escapa otro, no. Con eso es más que suficiente. Ah, bueno. Y como estamos analizando el perfil espacial, pues decimos que la distancia que hay desde un valle al otro valle se le llama longitud de onda y se suele representar con un simbolito así, que es una letra griega y se llama lambda, ¿cierto? Ojo, puede ir de cresta a cresta o también puede ir de valle a valle. Perdón, puede ir de valle a valle o también puede ir de cresta a cresta. Vamos a colocar acá la distancia este de acá. Miércoles. Hago un lío con estos dibujos, ¿cierto? Entonces, o también puede ir de nodo a nodo, es decir, de acá para acá hasta acá, ¿cierto? Entonces, depende de cómo se lo quiera tomar, eso es lambda. ¿Y qué es lambda? La longitud de onda. Entonces, lambda eh, es la longitud de la onda. Y de hecho, si se dan cuenta, es la longitud de una oscilación. Es la longitud de la onda al dar una oscilación. Así para que quede más preciso. Ahora hay otros elementos de las ondas característicos de ella y es el periodo. Entonces, el periodo lo va a representar con una letra T de esta manera y se define como es el tiempo que la onda tarda en dar una
oscilación. En dar o en hacer una oscilación. Depende de cómo lo quiera decir. Ese es el periodo. Es decir, es el tiempo al dar una oscilación. En este caso estamos analizando el perfil espacial, no el perfil temporal. Pero si en vez de acá X colocamos T, pues lo mismo, sería el periodo, iría desde el valle a valle, o desde cresta a cresta, o desde nodo a nodo, ¿de acuerdo? Y por último, tiene otro elemento que es la frecuencia, y se escribe con una F minúscula, y es el número de oscilaciones que da la onda, o que hace la onda. No me gusta el término da, que el número de oscilaciones que hace la onda en un segundo. Y si se dan cuenta y comparan la definición de la frecuencia y la definición del periodo, pues es como una el inverso de la otra. Este es el tiempo cuando da una oscilación y este es el número de oscilaciones en un segundo, ¿cierto? Es decir, de acá se saca o se obtiene esta relación. El tiempo, el periodo, que se escribe con T mayúscula, es inversamente proporcional a la frecuencia. Y del mismo modo, la frecuencia inversamente proporcional al tiempo, ¿no? Que se lo escribo acá, por si no queda claro. ¿Preguntas sobre eso, muchachos? Uno es el inverso proporcional del otro. ¿Y cuánto es una oscilación? Ah, perdón. La cresta también se puede llamar monte, ¿o no? No sé. Paz. Creo que sí. Creo que sí se le llama monte. No recuerdo bien. Mala mía. Tengo que buscarlo. De acuerdo, me queda de tarea, Paz. Profe, Pero, acá en Chile sí se llama monte, así te lo enseñan ah, en física. listo, listo. Gracias por decirme. Fernanda fue la que habló, ¿no? Sí, fui yo. Fernanda, es que con usted me pasa que el micrófono sí se escucha más fuerte. Como hoy le subí, fue más fuerte todavía. Pero no pasa nada, solo leí. Cresta o monte, correcto. Está bien. Gracias por decirme, Fernanda y los demás. Está bien. Sí, sí, tiene sentido. Monte, cresta, tiene sentido. Más preguntas. ¿Y cuánto es una oscilación, un monte y un valle? ¿Cómo? ¿Y cuánto es una oscilación, un monte y valle? ¿O solo un monte o valle? Ah, ya, muy buena pregunta. Una oscilación es, como dice usted, de monte a monte, ¿de acuerdo? Es decir, estoy acá, pam, pam, pam. O puede ser de valle a valle, por ejemplo, estoy acá, tan, 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 y llega a su estado inicial. O puede ser de nodo a nodo, entonces esto es de acá a acá y llega a su estado inicial, ¿cierto? Entonces es el vaivén, pero cuando llega a su estado inicial. Es decir, acá va, uy, perdón, acá sí estamos en la cresta, iniciamos en la cresta, va y viene hasta el mismo punto inicial. Eso es una oscilación. Si la vemos desde el valle, pues sube y vuelve a bajar y llega a su estado inicial. Esa es otra oscilación. Otra oscilación de nodo a nodo, entonces sería desde acá va y viene y llega al mismo punto de inicio, ¿cierto? Entonces eso sería la oscilación. Entonces depende de cómo lo tome, si de valle a valle, si de cresta a cresta, si de nodo a nodo, eso es una oscilación. Muy bien visto, Sebastián. ¿Más preguntas o no? Bien, gracias Fernanda por decirme eso lo del monte. Dejémoslo, dejémoslo así. Monte o cresta. Que cresta es como yo lo conozco, ¿no? Y por último, la velocidad. La velocidad de la onda la vamos a escribir con una V. Es una V normal, solo que yo la hago como en recorrido, pues para diferenciarlo del volumen. Pero bueno, es cosa mía. La velocidad se define como la multiplicación de la longitud de onda por la frecuencia. Y ojo, acá hay una multiplicación implícita, ¿cierto? Pero que por lo general en los libros no se coloca, pero bueno, esta vez colocámoslo para que se acuerden. Esta es la definición de la velocidad, la longitud de onda por la frecuencia. ¿De acuerdo? Pregunta, muchachos, parece que no, ¿no? ¿Hay preguntas, Fernando, o no? Para hablar, Fernando, no pasa nada. Lo del sueño del libro es porque
no sé, cuestiones mías. Ya los leo. ¿Todo bien, no? Listo, listo. Entonces, ahora sí, una vez entendido qué es una onda y sus elementos, pues vamos a ver qué es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético pues está dado por esta gráfica de acá, donde hay distintos tipos de espectro electromagnético. Pueden ser, por ejemplo, las producidas por las ondas de radio, entonces le coloco acá este dibujito que le agrando, ¿cierto? Y pueden ser las ondas de radio debidas a las señales de radio como tal, ¿no? Entonces usted sintoniza las frecuencias gracias a que, digamos, su equipo trabaja de una forma por allá con unos circuitos tales que logran reconocer esas ondas de radio que nos están invadiendo constantemente acá en nuestro día a día y que con estos mecanismos de circuitos pues logran captarlas y así colocarlos en frecuencia con las radios que ustedes quieran escuchar, ¿no? Y de hecho, esas radios se miden en frecuencias, ¿no? Que tiene la 99.1 o la 99.2, y esas son frecuencias FM, ¿no? Las hay otras frecuencias AM, pero bueno, eso ya es más de antes, de antaño, ¿no? Los que escuchaban radios, que hoy en día se hace, pero no es tan común, ¿no? Ahorita todo el mundo es con el celular. Pero los celulares, por ejemplo, vía Bluetooth, también el Bluetooth tiene este tipo de ondas electromagnéticas, ¿cierto? Y son ondas que no se ven como tal. Es decir, usted manda una señal vía Bluetooth para colocar música del celular al equipo y usted no está viendo esa señal que vaya así al equipo, ¿no? ¿Cierto? Entonces estas ondas no se ven, las ondas de radio, y las hay dependiendo de la longitud de onda. Em, si se dan cuenta, si se dan cuenta, la longitud de onda, esta fórmula acá, bueno, acá me falta colocar velocidad de la onda. Esa. Si se dan cuenta, yo puedo despejar de acá, por ejemplo, la longitud de onda. Solo voy a poner un ejemplo. Bueno, a despejar la frecuencia mejor. Bueno, está bien la longitud de onda. No me aclaro yo. Y eso sería la longitud de onda, es la velocidad sobre la frecuencia. Y acá queda más claro ver que a medida que aumenta la longitud de onda, ¿qué va a pasar con la frecuencia? Va a disminuir, ¿cierto? Porque son inversamente proporcionales. Del mismo modo, si la longitud de onda disminuye, pues la frecuencia aumentará, ¿cierto? Una es inversamente proporcional de la otra. Entonces, el espectro electromagnético está organizado de esa manera. Si usted lo quiere ver con respecto a las frecuencias, que es como sale acá arribita, ¿cierto? Acá tenemos frecuencias de 10 a la menos 15, o sea, frecuencias muy, muy pequeñitas, casi al cero. Acá frecuencias muy altas como 10 a la 7, estamos hablando de 10 millones, imagínense, frecuencias muy altas. Entonces, dependiendo de qué tipo de frecuencia, en este caso vamos de menor a mayor, pues se presentan estos espectros, ¿no? Tenemos las frecuencias de radio, que, perdón, la frecuencia no, estas son las longitudes de onda. Mira, acá dice, estaba yo mal. La longitud de onda van a ser mayor, por ejemplo, las ondas de radio, ¿cierto? Entonces, como se está viendo acá, si usted quiere medir la distancia aquí, por ejemplo, de esta cresta a esta cresta acá, la longitud de onda va a ser mayor a la de esta cresta con respecto a esta cresta, ¿no? O bueno, monte, perdón, ¿cierto? Es decir, la longitud de onda acá va a ser menor y la longitud de onda acá va a ser mayor. Por eso acá le coloco aumenta hacia la derecha. ¿Y cuáles son las longitudes de onda mayores? Las de radio, como les está indicando con esto, ¿no? Las ondas de radio. Ahora tiene otras longitudes de onda que son menores a las de radio y que son las microondas, que son las que se utilizan en los hornos microondas como tal, ¿no? Ahora, más pequeñas a ella, tiene otras longitudes de onda que son las infrarrojas y que son las que están en los controles, ¿no? Para estar cambiando el canal o subir o bajar el volumen. Se prende, de hecho, un botoncito por ahí, no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, que en realidad no se ve, lo que se ve es el circuito como tal, porque esas infrarrojos no se ven. Pero llegamos a una parte de acá, fíjese este recuadro de acá, donde sea un caso especial de ondas, que son las ondas del espectro visible. Y son ondas que, como su palabra lo indica, se pueden ver. Tenemos entonces el rojo, tenemos el naranja, el amarillo, el verde claro, verde oscuro, claro, azul oscuro y por último el violeta, ¿no? Morado o violeta. Y este solo es en esta sección de acá, vuelvo y les repito, en lo que estoy señalando yo en verde. Es decir, lo que está acá a la derecha y lo que está acá a la izquierda no se puede ver con los ojos. Las infrarrojos sí se pueden ver con cámaras infrarrojas. Por ejemplo,
Las ultravioletas son las que son dadas por el sol, los rayos ultravioletas. Y esas tampoco se pueden ver con los ojos, al menos. Pero existen elementos mecánicos para poder percibirlas y así detectar en dónde, por ejemplo, le queda usted mancha la cara, dependiendo de los rayos ultravioletas, ¿no? También tiene otro caso de ondas, las cuales son los rayos X. Y que como tal esos rayos X no se ven, pero mediante una placa, no me acuerdo de qué material, se puede ver, por ejemplo, cómo estos rayos influyen en nuestro cuerpo, dejando ahí una marca que sería, en ese caso, las radiografías y pues se muestra ahí los esqueletos y los huesos como tal, ¿no? Utilizado mucho en la medicina. Y las ondas, longitud de onda más pequeñas, bueno, todavía no, las ondas más pequeñas a los rayos X serían los rayos gamma, que son los que están presentes ¿cómo es que se llaman estas? Bueno, las plantas nucleares, ¿no? En las plantas nucleares. Por ejemplo, este simbolito sale en Los Simpsons, ¿no? En donde trabaja Homero Simpson, para que vayan visualizando un poco. Y por último tenemos este tipo de ondas que son las de menor longitud de onda, ¿cierto? Mire acá, la distancia de cresta de monte a monte es bastante pequeña, ¿no? Es decir, son las de menor longitud de onda. Y a eso se le llaman rayos cósmicos. De hecho, le llaman rayos cósmicos de microondas. Y son las primeras señales que se tienen de cómo fue el momento después del Big Bang, ¿no? Y listo. Esto es con respecto a la longitud de onda. Ahora, como dijimos que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, pues, espera, ¿qué pasó? Pues, si acá estamos diciendo que la longitud de onda aumenta hacia la derecha, pues la frecuencia aumentará hacia la izquierda. Es decir, a pesar de que las ondas de radio tienen una longitud de onda mayor, a su vez van a tener una longitud de onda, una frecuencia menor. Y por eso es que estos rayos de acá, por ejemplo, los rayos gamma, los rayos X o incluso los rayos cósmicos, son tan perjudiciales para nuestro cuerpo humano, porque tienen una frecuencia muy alta, tanto que pueden por allá estar activando nuestras células y cuestiones allá químicas que pueden afectar a nuestro cuerpo, ¿no? Por eso los rayos X pues se tienen que tratar con mucho cuidado, los rayos gamma con mucho más cuidado aún, y los rayos cósmicos pues ni les digo, ¿no? Es claro esto, muchachos, lo del espectro electromagnético. Y vuelvo y les repito, el espectro visible hace parte del espectro electromagnético, pero solo es este pedazo de acá, donde salen todos los colores del arco iris, ¿no? Pero esto es lo único que se puede ver, lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda no lo pueden detectar nuestros ojos humanos. Creo que de hecho hay animales que pueden detectar el infrarrojo, creo que el infrarrojo, hay animales que detectan con sus ojos el infrarrojo, pero los ojos humanos no. ¿Es claro eso, muchachos? No es claro, Noelia. ¿Qué parte no es claro, Noelia? Ay, todo bien. Ah, eso es antiguo, Noelia. Sí, no es claro, Fernanda. Bien. Entonces vamos a los ejercicios tipo PAS. Esta hoja tengo que eliminarla. Estos ejercicios de acá. Si se dan cuenta, estos ejercicios fueron los que le salieron en la prueba diagnóstica, ¿no? Entonces, a ver, intenten resolver ustedes el ejercicio 19, este ejercicio de acá. ¿Cuál es la longitud de onda de una onda periódica que realiza 16 oscilaciones en una distancia de 40 metros? Creo que era el mismo ejercicio. A ver qué me dicen, cuál es la respuesta. Entonces, para esto utilizamos una regla de 3, ¿no? Entonces, por un lado tenemos las oscilaciones y por otro lado, ¿qué tenemos? ¿Qué variable? La distancia, ¿cierto? ¿Y qué relaciones podemos sacar de ahí? Esta me dice que 16 oscilaciones en una distancia de 40 metros, es decir, 16 oscilaciones equivalen a 40 metros, ¿cierto? Y me preguntan acá, ¿cuál es la longitud de onda de una onda periódica? Entonces nos preguntan cuál es la longitud de onda, es decir, esta de acá, ¿cierto? Y si recordamos la definición de la longitud de onda, ¿cuántas oscilaciones es que da? Es decir, una longitud de onda es ¿cuántas oscilaciones, muchachos? Es una oscilación, ¿no? Ya coloco esto acá bien. Y de ahí sale la regla de 3, ¿no?
Una oscilación es la longitud de onda. Y pues queremos saber es eso, cuánto mide esa longitud en metros, ¿no? Como tal. Entonces sale ahí la regla de 3. ¿Cuánto les da eso, muchachos? Ahí, disculpa. Entonces, ¿cómo se hace esto? Queremos hallar x, le multiplicamos los inversos y dividimos entre el contrario, ¿no? Entonces sería x igual a 1 por 40 metros dividido entre 16. Entonces dividido, fracción, ahí no son fracciones. Dividido entre 16. ¿Y cuánto da eso, muchachos? 40 por 1, 40 y 40 y entre 16. Hay que hacer la división, ¿no? A ver, ayúdenme ustedes. 2,5, ¿no, Camilo? Y 2 maybe. Bien, bien. Entonces recordemos acá, este se va con este, por ende tabla 1 que me dé 4, 4, pero se va a pasar. Y con el 3 también. Entonces 2. 6 por 2 son 12, a 28, quedó 2, 2 por 1, 2, 2 son 4, son 0, perdón. Y coloco acá una coma, me permite agregar un 0. Tabla de acá, 5 por 16 es 80. Entonces 2,5. Y sería esto, ¿no? 2,5 metros. ¿Hay preguntas sobre cómo se sacó esta relación de la regla de 3 o no? ¿O quedó claro el ejercicio, muchachos? Ya lo habíamos hecho en la prueba de diagnóstico, ¿no? O en la retroalimentación que les hice yo. Me dice Mary. Fernanda, ¿qué me dice? Era 1 por 40 y en 16. Sí, correcto, Fernanda, muy bien visto. Pero más allá del 1 por 40 entre 16, lo que quiero que se entienda es esto, ¿no? ¿Cómo salió este de acá? Este 1 se sabe de dónde se saca, ¿no? Recordemos que la longitud de onda es la que va. Uy. Recordemos que la longitud de onda es esta lambda acá y dijimos que una oscilación va de monte a monte, ¿no? Es decir, una oscilación es la distancia que hay, una longitud de onda, perdón, la longitud de onda es la oscilación, perdón, la longitud de onda es la distancia que hay en una oscilación. Me hago yo un lío. Ah, bueno, acá se lo coloqué, no es la longitud de la onda al dar una oscilación. ¿Cierto? Se lo puse en la definición. Y por eso acá, ¿cuánta oscilación es 1? ¿Y cuánta longitud de onda? Pues 2,5 metros, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Tranquilo. Sí, sí, listo. Siguiente, 20. Como no hay preguntas, siguiente ejercicio. A continuación se presenta el perfil temporal de las ondas electromagnéticas que se propagan a través del vacío. Ah, bueno, este ejercicio también lo habíamos hecho en la retroalimentación, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Le dicen, onda 1 es la que está acá con línea entrecortada o punteada. Y la onda 2 es la línea continua de este color negro, ¿no? Si la onda 1 pertenece al espectro visible, la onda 2 podría pertenecer al espectro D. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos la onda con relación al tiempo. Es decir, este es el perfil temporal. Creo que ahí se lo dicen bueno, ahí se lo dicen en el enunciado. Este es el perfil temporal. Mientras que este que les puse yo acá, como estaba hablando de la posición, entonces significa que es el perfil espacial. ¿De acuerdo? Son los dos perfiles que se ven en las ondas. Y entonces, ¿qué significa? Que si en el perfil espacial decíamos que la longitud de onda iba de valle a valle, de monte a monte, pues acá, y si usted me permite, me voy a agrandar eso un poco más. Ahí va. ¿Qué es lo que va de valle a valle entonces? De monte a monte, entonces, profe. Entonces a esto es lo que se le llama periodo, ¿cierto? Ahí. Y si se dan cuenta, eh, voy a colocarlo mejor. Ah, pues pucha, lo bañé todo. Ya que, ahí está. Permítame que. Ahí va. Este periodo es el de la línea punteada en color negro. Y si nosotros queremos ver este periodo de la línea que está entrecortada,
pues iría de nodo a nodo, por ejemplo, ¿cierto? Vaya acá y termina acá. Pam, 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 por acá. A ver si me queda bien. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa? Que la onda 1 tiene mayor periodo que la onda 2. ¿Y qué significa eso a su vez, profe? Te habíamos dicho que el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia, ¿cierto? Es decir, que si tiene menor periodo, significa que va a tener mayor frecuencia. Es decir, ¿cuál tiene mayor frecuencia, profe? La onda en color, esta, ¿no? La onda 1. Perdón, la onda 2, ¿cierto? Porque va de este nodo a este nodo de acá, ¿cierto? Y como tiene menor periodo, pues va a tener mayor frecuencia. Y como tiene mayor frecuencia, entonces, ¿cuál es la que tiene mayor frecuencia con respecto a este espectro visible? Entonces, podrían ser las ultravioletas, rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos, ¿no? Entonces, ¿cuál de esas son las opciones posibles? La B. ¿Por qué? Porque los infrarrojos, recordemos, tienen menor frecuencia al espectro visible. Las de radio también. Y las otras microondas también. Entonces, por ende, las que tienen mayor frecuencia en estas opciones, las únicas, las ultravioletas. Y que de hecho son las que vienen con los rayos del sol, ¿no? Que pueden perjudicar la piel y eso. Pregunta, muchachos, pues claro es. Muy bien, Camilo. ¿Hay preguntas sobre este ejercicio o no, muchachos? ¿Qué me dices, Neidy? ¿Qué me dice Sebastián? Noelia, no, ¿no? Listo, ojo que eso ya lo hemos hecho en la retroalimentación, ¿no? Y por último, este ejercicio nuevamente se repite. Bluetooth es una tecnología inalámbrica de corto alcance, funciona en un rango de 10 metros aproximadamente y permite la comunicación inalámbrica de datos entre dispositivos digitales, por ejemplo, entre un teléfono celular y un parlante. Los datos se transmiten a través de ondas de radio de aproximadamente 2,4 GHz. Respecto a la radiación que utiliza Bluetooth, para su funcionamiento es correcto afirmar que. Pues este ya lo habíamos hecho, ¿no, muchachos? Entonces, ¿cuál es la opción correcta ahí? Bien, Vicente, todo claro, ¿no? Entonces es correcto afirmar que, como acá nos están diciendo en el enunciado, que las ondas de radio, por acá dice, las ondas de Bluetooth, perdón, son ondas de radio, pues por acá se lo señalo. Entonces tenemos que ubicarnos en el espectro electromagnético, ¿no? Y las ondas de radio serían estas de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dicen las opciones? ¿Es la de mayor frecuencia? ¿Cuáles son las de mayor frecuencia? Les pregunto yo a ustedes. A ver qué me dice cuáles son las ondas de mayor frecuencia en el espectro electromagnético. A ver, Vicente, ¿qué me dice usted? Noelia, Osneidi, Camilo. ¿Cuáles son las ondas de mayor frecuencia en el espectro electromagnético? Muy bien, Camilo. ¿Lo tienen todos claro, muchachos? ¿Qué me dice Osneidi? ¿Es claro eso? Sí, ¿no, Noelia? Bien, bien, bien. Eso. De los rayos cósmicos, que son los que están acá a la izquierda, son los de mayor frecuencia, ¿cierto? Mm, ahí va. Listo, entonces por ende esta no puede ser, porque no es la de mayor frecuencia en el espectro electromagnético. Siguiente, es la parte del espectro electromagnético que es visible para el ser humano. ¿Cuál es el espectro electromagnético que es visible? Pues como su palabra lo indica, el espectro visible, ¿no? Que sería este de acá. Pero eso no son ondas de radio, las ondas de radio están por acá. Por eso queda descartada también, ¿no? Acá queda descartada. Y de hecho no se ven, con los ojos no se ven esas ondas, ¿no? Está bien, Navy. Listo. Se corresponde a una radiación de mayor longitud de onda que la longitud de onda del infrarrojo. Entonces corresponde a una radiación de mayor longitud de onda que la onda de infrarrojo. Entonces, ¿cuál es mayor? Las del infrarrojo, que son estas de acá. ¿Cuál tiene mayor longitud de onda? O las de radio, que son estas de acá, ¿no? Entonces, ¿cuál tiene mayor longitud de onda, muchachos? Esta que estoy encerrando acá en azul o estas que estoy encerrando acá en rojo. Es decir, ¿cuál tiene mayor longitud de onda? ¿Las ondas de radio o las infrarrojo?
¿Estás seguro, Camilo, que las ondas de radio? Ah, mentiras, Camilo, sí, tienes razón. Pero es que solo, cuando hay clases particulares a mis estudiantes, les suelo colocar como en duda, ¿no? Como que está seguro y como, claro, les cambia el tono de voz, pues algunos se asustan y entonces cambian su respuesta. Pero eso me gusta hacerlo no para hacer incomodar a los estudiantes, sino para ver qué tan seguros están de lo que están aprendiendo, ¿cierto? Me gusta colocarlos en jaque en ese sentido. Correcto, Camilo. ¿Lo tienen todos claro, muchachos? Pues Navy, ¿lo tiene claro eso? Josefina, ¿lo tiene claro? Sebastián, Vicente, ¿sí, no? Listo. Y pues por eso queda descartada, ¿no? Pero borro esta acá para que no se ensucie tanto. Por eso menos resiste mayor longitud de onda que la... Ah, verdad, es verdadero, de hecho. Porque son ondas de radio, ¿no? Y por último, forma parte de las ondas que pueden ser percibidas por el oído humano. ¿Es verdad eso o falso? ¿Por qué es falso? ¿Quién me puede decir por qué es falso que esto, digamos, forma parte de las ondas que pueden ser percibidas por el oído humano? ¿Por qué es falso? Es que si le digo el por qué, pues ya le estaría dando la respuesta. ¿Quién me puede decir por qué esto es falso, muchachos? ¿Por qué no son ondas de radio? ¿Por qué las ondas de radio no son percibidas por el oído humano? Y ojo, las ondas de radio, no las que salen cuando uno escucha el radio, ¿no? Las ondas de radio, que son las que envían la señal ahí desde las torres estas de radio. En espera, Noelia, porque le sale esa Noelia. ¿Sí me puede decir por qué eso es falsa? ¿Por qué las ondas de radio no pueden ser percibidas por el oído humano? ¿No tienen claro, muchachos? Entonces recordemos, porque las ondas de radio, está bien, Camilo, está bien. Si no saben, no importa, diga, el profe no se dice, está bien, no pasa nada. Recordemos que las ondas de radio hacen parte del espectro electromagnético, ¿cierto? Ahora yo les pregunto, ¿las ondas de sonido están en el espectro electromagnético? No, profe, yo no veo acá que diga ondas de sonido, ¿cierto? Y de hecho es porque las ondas de sonido son ondas mecánicas. El espectro electromagnético son ondas electromagnéticas. Uy, acá es electromagnética, faltó una G, ¿cierto? Y es por eso, porque, ahí está. Y es por eso porque las ondas electromagnéticas son las que salen acá en este espectro electromagnético, mientras que las ondas de sonido, las ondas sonoras, son ondas mecánicas. Entonces por acá lo voy a colocar. Ejemplo, las ondas del sonido. Y por eso les decía yo el caso, ¿no? Que las ondas electromagnéticas, todas estas ondas, las hay en el vacío. Por ejemplo, usted puede ver la luz, puede tener infrarrojo, puede tener rayos cósmicos, mientras que, por ejemplo, en la luna que está vacío no puede tener ondas de sonido, pues porque dependen del material. ¿De qué material? En este caso, del aire, ¿cierto? Entonces es por eso. ¿Es claro, Camilo? Y los demás, que las ondas de sonido son ondas mecánicas y por eso no tiene sentido ahí, porque estamos hablando de ondas electromagnéticas como las de rayos. Listo, Camilo. ¿Queda claro, Snaidy? Bien. Y yo creí que íbamos a estar ahí de tiempo bien, pero bueno, no pasa nada. Pane cuidado, les voy a plantear yo un ejercicio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si... Pane cuidado. Suponga que tiene una onda con longitud de onda de... A ver, déjenme ver algo acá. No, acá no. Mm, sí, 550 nanómetros. Calcule. Este ejercicio que le estoy planteando acá, por lo general no, o al menos no lo encuentra en la página, ¿no? Pero en caso de que le llegase a salir, pues
simplemente es aplicar la definición que hemos estado viendo. Entonces, ¿cómo resolverían este ejercicio, muchachos? Porque involucra algo que no les he dicho y que espero también que me lo pregunten, a ver quién cae en cuenta de eso. Suponga que tiene una onda con longitud de onda de 550 nanómetros, calcule su frecuencia. Bueno, acá les señalo que esto es nanómetro, pero lo arreglo bien. Entonces, ¿cómo atacamos este problema, muchachos? La medida por eso es lo que no hemos visto. La medida de qué, Fernanda. Intente ser más. Va por ahí la cuestión, la cosa. Pues si se dan cuenta, en esto de acá, nosotros habíamos visto que estamos definiendo la longitud de onda, que es la longitud de la onda al dar una oscilación, y que me está haciendo yo un lío con eso, y Snady por ahí se burla de mí un poco, no pasa nada con eso. El periodo, la frecuencia, definíamos la velocidad como el producto de la longitud de onda por la frecuencia, pero nadie me preguntó, profe, ¿y esa velocidad cuánto vale? Porque estamos hablando del espectro electromagnético. Y el espectro electromagnético, yo les había dicho, por ejemplo, veamos solo la parte esta del espectro visible al ojo humano. Es decir, cuando usted está enviando, por ejemplo, cuando vienen los rayos del sol, que es luz blanca, esa luz blanca viaja del sol hasta el planeta Tierra con una velocidad. ¿Quién me puede decir entonces cuál es esa velocidad, por ejemplo? ¿O qué me puede decir acerca de esa velocidad? Entonces nadie me preguntó sobre eso precisamente. Profe, me puedo retirar, debo meterme a la clase. Sí, 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 Alison, bien pueda. Después se ve la clase grabada, no hay problema con eso. Yo ya voy a terminar antes para que los que tengan que ir, pues ya terminamos. Solo es este último ejercicio y ya los dejo libres, ya los dejo en paz, muchachos. Está bien, Alison, bien pueda. Y los demás también, si necesitan irse, bien puedan, muchachos. No hay problema con eso. Acabamos con este ejercicio y ya los dejo libres. Entonces, lo que les intentaba decir, esta velocidad es c, es decir, es la velocidad de la luz. Uy, y es una velocidad constante. Les voy a colocárselos acá. Y va encaminado a lo que intentaba decir un poquito Fernanda, que esa velocidad nunca se la di. Entonces, es una velocidad constante. Y esta definición de constante es muy importante porque dio nacimiento a lo que viene siendo la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Eso, con eso los que quieran enfocar en física, para que ya la vayan viendo por ahí. Es una velocidad constante cuyo valor es 2,99 y un montón de decimales, pero aproximadamente, entonces se lo coloco aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros. Entonces se lo voy a colocar aquí. Y ya les coloco acá el 8. Ahí va. 3 por 10 a la 8 metros. Esa es la velocidad de la luz. Y de hecho es la velocidad de todos estos espectros electromagnéticos. Es decir, de los rayos cósmicos, es la velocidad de las ondas de radio, es la velocidad de los rayos gamma. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad de la luz. Y cuyo valor aproximadamente es 3 por 10 a la 8 en el vacío. Entonces, en el vacío. Vacío. Sí. ¿Y por qué en el vacío? Porque en el agua pues su velocidad va a disminuir. Porque en el aire su velocidad también va a disminuir. Y en el aire mucho más que y en el agua mucho más que en el aire. Es decir, en el vacío la velocidad próxima es de 3 por 10 a la 8 metros. ¿De acuerdo? Ahora sí, como ya les di este valor, ¿cómo pueden calcular eso? Que era lo que intentaba indicar un poquito Fernanda, ¿no? Entonces, les estoy preguntando por la frecuencia. Y decíamos acá, de esta fórmula despejemos la frecuencia, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que frecuencia es igual a a la velocidad, que por lo general se le suele llamar c, no con la v, sino c, dividido entre la longitud de onda, ¿no? Uy,
Y si se fijan bien, ya tienen todos los valores. Reemplacen, ¿cuál es la velocidad? 3 por 10 a la 8 metros sobre... Y ahí creo que lo escribí mal, ¿no? Ojo, metros sobre segundo porque es velocidad. No, muchacho, nadie me corrigió eso. Pues reemplacemos los valores. ¿Cuánto les da eso? 550 nanómetros. Entonces, ojo con esto. Cuando uno ve nanómetros, pues habría que convertirlos a metros. Uy, espérenme a ver. Acá me faltó 3 por 10 a la 8. Miércoles. Más mal pulso. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo es la velocidad. Y la longitud de onda son 550 nanómetros. Los nanómetros, por acá le voy a apuntar. Uy, un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros. ¿De acuerdo? Eso significa nanómetro. Entonces eso es lo que vamos a colocar acá. Por 10 a la menos 9 metros. Y ojo, eso es muy importante, el tema de nanómetros, porque si se dan cuenta en el espectro electromagnético, en la parte visible, por aquí, todo está en nanómetros. Mire, 550 nanómetros, 600 nanómetros, 150 nanómetros, etcétera. Es decir, tienen una longitud de onda del orden de los 10 a la menos 9, lo cual es bastante pequeño, ¿no? ¿Cuánto a eso entonces, muchachos? No, aquí alisando. 30. Entonces, cuando tienen ese tipo de ejercicios, Fernanda, creo que fue. Sí, Fernanda. No, Fernanda, creo que no, no sé. No, Fernanda, no. Cuando tienen este tipo de ejercicios, si se dan cuenta, tienen una parte entera, ¿cierto? Y tienen otra parte que es potencial, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes tengan ese tipo de ejercicios, trabajen los separados de esa manera. Es decir, el 3 lo divide entre 550 y el 10 a la 8 lo relaciona con el 10 a la menos 9. ¿Y eso cuánto le va a dar? Entonces, empecemos con 3 dividido entre 550. Vamos a hacerlo por acá. ¿Cuánto le da eso? Entonces, 550, acá sí. Y coloco 0 al cociente porque no cabe. Eso me permite acá agregar una coma, ¿cierto? Para agregar este 0, pero no cabe todavía. 0 al cociente, eso me permite agregar acá un 0. Y todavía no cabe, entonces 0 al cociente, me permite agregar un 0. ¿Sí? Y voy a alargar un poquito más para eso. Ahora sí, se fijan bien estos dos, van con estos dos. Y tabla de 5 que me dé 30, o que se acerque por debajo. Entonces 6 no, pero por el 6 se va a pasar, entonces probemos de una vez por el 5. 5 por 0, 0 para llegar a 0, 0. 5 por 5, 25 para llegar a 30, 5. Llevo 3. 5 por 5, 25 y 3, 28 a 32. ¿Cierto? Y lo mismo, como termina el proceso, agrego un 0 al cociente acá. Perdón, no, agrego un 0 en el resto. Y lo mismo, esos dos van con estos dos. Esta tabla es 5 que me dé 25, sería 5, pero se va a pasar. Entonces 4. 4 por 0, 0 para llegar a 0, 0. 4 por 5, 20 para llegar a 22. Llevo 2, ¿ok? 4 por 5, 20 y 2 que lleva 22, 3. Y pues va a quedar acá un 0. Y si se dan cuenta, ¿cuánto va a dar la siguiente? 5 también. Y va a quedar 25 y después 4, y después 5 y después 4, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta de eso, muchachos? Entonces, ¿cuánto les dio? El 3 dio entre 550, me dio 0,0054 periódico, ¿no? Acá 54, 54, bueno. Y este 10 a la 8 por este 10 a la 9, a la menos 9, este 10 a la menos 9 para convertirlo a positivo, pues sería pasarlo al numerador. Y sería 10 a la 8 por 10 a la 9,
que como tienen son potencias con bases iguales, que la base es 10, pues se suman los exponentes, es decir, 8 más 9 me da 17. Y metros con metros se me cancelan y me queda 1 sobre segundos, ¿cierto? Las unidades. Que es bueno que lo haya visto porque 1 sobre segundo es lo que se denomina hertz, ¿no? Es decir, por acá se los escribo. Hertz o hercios en español es 1 sobre segundo. Y son las unidades de la frecuencia. La frecuencia se mide en hertz. Y para escribirle notación científica, pues habría que correr la coma acá cuántas veces. 1, 2, 3 posiciones. Y entonces me dio 5,454 y periódico claramente. ¿Y cuántas posiciones la moví a la derecha? 1, 2, 3. Por ende me queda por 10 a la 14 Hz. Y este tipo de ejercicio no lo encontraba en el PAES, en la PAES, pero pues en caso de que le llegue a salir, ya tienen ustedes en cuenta esto, ¿no? De que la velocidad, como indicaba Fernando, no se los había dado, es constante y es la velocidad de la luz para todo el espectro electromagnético. Y es 3 por 10 a la 8 metros por segundo aproximadamente. Otra cosa que no les había dicho era que la longitud de onda, bueno, eso sí, ¿no? Que la longitud de onda se mide en metros. Y esto sí no se los había dicho, pero la frecuencia se mide en 1 sobre segundos, que eso en teoría se denomina hertz, es decir, hercios en español. ¿Es claro el ejercicio, muchachos? ¿O está muy complicado? ¿Me hice mucho lío yo? Chao, Michelle, cuídese. Bye.